EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, qué bueno que podamos juntos seguir compartiendo estos maravillosos relatos de sanación, de verdadero encuentro de Jesús con los dolientes, con los sufrientes. Qué bueno saber que el Señor nos acompaña en todo momento y en cada ocasión, especialmente en los difíciles, ¿no? Realmente son páginas de consuelo, son páginas donde aparece el buen samaritano, ¿no? Inclinado sobre nosotros, curándonos, aliviándonos, sanándonos. Así que en esta oportunidad vamos a encontrarnos con un Señor a quien le traen primero, los primeros evangelios que vamos a ver, a quien le traen un paralítico para que sane. Y al final vamos a ir hacia el Evangelio según San Juan, en donde vamos a ver a un Señor que va a un lugar de dolor, como va a ser la piscina de Betesda, allí en Jerusalén, para encontrarse con este hombre postrado por más de 38 años. Vamos a analizar de alguna manera lo que nos regala el Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Vamos a ver también la diferencia, una pequeña diferencia, pero que es grande, que realiza tanto Marcos y Lucas al presentar este mismo relato, para luego pasar al Evangelio de Juan. Fíjense que estuvimos viendo, como decíamos en entregas anteriores, el poder de Jesús sobre la enfermedad, el poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre los demonios, y hoy vamos a ver el poder de Jesús sobre el pecado. Hoy vamos a encontrarnos con este Señor que ya va mostrando este sentido escatológico, ¿no? Y soteriológico del milagro. El milagro es para salvarnos. El milagro apunta a la salvación del hombre. Y hoy va a quedar plenamente demostrado y dicho en estos relatos en relación al paralítico. Vamos a leer entonces el capítulo 9, el segundo capítulo en donde veníamos diciendo el Señor, el evangelista, obviamente inspiradísimo por el Espíritu Santo, pone de relieve el poder del reino de los cielos. Y en este capítulo 9 empieza de esta manera. Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dirigiéndose al paralítico, le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. La multitud, al verlo, quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjense qué relato más bonito. Es una continuación de lo que venimos acompañando al evangelista en esto que nos quiere mostrar y que nos quiere revelar.
Jesús acaba de salir de Gadara o de Gerasa, de acuerdo a cualquiera de los evangelios que leamos, y volvió a subirse a la barca para dirigirse nuevamente a territorio israelí, a territorio santo, a tierra sagrada. Y dice que llegó a su ciudad. ¿Cuál es su ciudad? No se vayan a confundir, no es Nazaret. Su ciudad es Cafarnaúm, ese lugar de la Galilea que el Señor adoptó como propio. De hecho, cuando uno llega, el día de hoy, cuando uno está por atravesar la reja para entrar en ella, dice Cafarnaúm, ciudad de Jesús. Es la ciudad de Jesús por excelencia. Entonces allí, en su ciudad, ya en el lugar propio, le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Miren qué bonito. Al ver Jesús la fe que tenían los que le trajeron, los que lo cargaban, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos letrados pensaron: «Este blasfema». Bueno, yo les quiero contar que varias cositas que pasan en estos primeros versículos de este capítulo de Mateo. Número 1, es un signo bellísimo. Esto, yo me imagino a dos cargando la camilla con el paralítico allí. Es un signo muy simbólico, porque Mateo quiere simbolizar el llevar a Cristo a aquellos que todavía no pueden ir a Él por propia iniciativa. O sea, son llevados por otros, ¿no? Es una imagen hermosísima. El que es llevado, porque hasta este momento no puede ir por sus propios medios, necesita ser llevado a. ¿Y por qué digo que es un signo simbólico? Porque es un signo comunitario, porque acá hay dos que llevan a uno, pero muy probablemente el que está ahora en la camilla va a ser otro que lleve a otro, y así. Es un hacerle a otro lo que me han hecho a mí, ¿no? Este sentido comunitario de servicio al hermano que lo necesita. Por eso el Señor queda como admirado y dice, al ver la fe que tenía, no le dice ni queda sano, ni nada, no. ¡Ánimo! ¡Ánimo, hijo! ¡Ánimo! ¿No? Esta invitación con cariño a que abandone ese lugar de apoltronamiento, ¿no? Ese lugar donde yace, donde se siente inerte, inmóvil, de donde no puede salir. Pero para eso agrega algo que es fundamental. Tus pecados te son perdonados. Ese pecado que te paraliza, ese pecado que te tiene absolutamente tendido en la vida, ¿no? Que no te permite realizar ninguna acción positiva, ninguna acción que genere vida, ninguna acción que tienda hacia el bien o hacia la felicidad plena y verdadera. Y fíjense qué belleza cómo aparece el dilema, ¿no? De qué forma sutil Mateo lo comenta. Algunos letrados pensaron, blasfemia. Pero ¿saben qué? Cuando uno recorre el Antiguo Testamento, en 2 oportunidades vemos a personas que perdonan también el pecado, que son instrumentos de Dios, por lo cual le liberan del pecado a alguien que cometió una acción pecaminosa, una acción mala. Se convierten en instrumentos del Señor en esa liberación, en esa sanación. Uno de ellos es Natán. Natán le comunica a David que Dios lo perdonó. Ya estás perdonado. O sea, es un instrumento que Dios usa
el profeta, para hacerle saber a David que escuchó su acto de contrición, que escuchó su dolor por haber realizado el acto tan cruento de haber matado al esposo de la mujer que él se había enamorado. Se arrepintió, hizo oración, fue escuchado por Dios y Natán se lo comunica. Dios ya te perdonó, ya perdonó tu pecado. Y otro que encontramos, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero que lo encontramos en el Nuevo Testamento puntualmente en los Evangelios, es Juan el Bautista, en donde el Señor le pone como instrumento ante el arrepentimiento del hombre para que pueda dar y entregar el perdón de Dios. Entonces, no era extraño lo que estaban escuchando. No era extraño esto de ánimo, tus pecados te son perdonados. El tema es que uno puede vislumbrar que tanto los escribas como los doctores de la ley, como estos letrados, como le llama Mateo, en realidad reconocían en las palabras de Jesús un poder especial, un poder sobrenatural. Lo reconocían, aunque no creyeran, lo veían, aunque no se abrieran ante ese misterio como para hacer lo propio. Entonces el Señor empieza a dialogar con ellos. A ver, ¿por qué piensan mal? Este Señor que todo lo puede, este Señor que tiene poder absoluto sobre todo lo que enunciamos anteriormente, les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿se te perdonan tus pecados o levántate y camina? Por supuesto que cuando uno se pone a pensar, lo más fácil es decir, se te perdonan todos tus pecados. ¿Por qué? Porque eso no se puede constatar. Pero la dificultad es invitar a alguien para que se ponga de pie, tome su camilla y comience a andar. Entonces ahí los que les digo, para que vean que el Hijo del Hombre, ahí aparece otra forma de cómo es reconocido el Señor en los Evangelios, como el Hijo del Hombre, una manera que ya utilizaban los profetas de Israel para referirse al Mesías, tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Yo te ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, en una palabra, Jesús empieza por lo más fácil para realizar lo más difícil. Y siendo que lo más difícil demuestra ese cambio rotundo y absoluto que es la liberación del pecado en el hombre, que es lo que le permite ponerse de pie y emprender una vida nueva. Fíjense que Marcos narra en esencia lo mismo en el capítulo 2, al inicio del capítulo 2, pero dice en el versículo 3, me encanta la característica, dice que entre 4 llevaban al paralítico, pero como no lograban acercárselo al Señor, levantaron el techo encima de donde estaban y por el boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Fíjense qué belleza, ¿no? Porque la descripción que hace Marcos es una descripción donde cuando uno quiere, puede. Cuando uno entiende que a pesar de que todo parece imposible y que parece absolutamente inalcanzable, cuando hay realmente fe, predisposición y ganas, sortea cualquier obstáculo. Lucas cuenta lo mismo, estos se animaron
a levantar el techo. Obviamente que no es el techo de nuestras casas actuales, ¿no? Donde uno puede imaginarse a alguien con un taladro haciendo un agujero, levantando las tejas, y ni quiero pensar si estuviese en una casa de departamento, ¿no? Le rompe el piso del vecino. Por supuesto que no estamos hablando de este tipo de construcciones. La construcción era por lo general con un techo hecho de adobe, de paja, de algo que sí era lo suficientemente fuerte para cubrir y además impermeable, ¿no? Para que no pasara el agua, pero ellos también sabían de que no era algo imposible de levantar. Y no agarraron el camino más fácil de, ¿sabes qué? Había un montón de gente, todo el mundo estaba allí apelotonado, no nos dejaban acercarnos a Jesús, volvamos otro día. Y resulta que Jesús se iba a otra ciudad y se lo perdían, ¿no? Hicieron lo impensable. Se subieron al techo, hicieron un boquete y bajaron al paralítico a los pies del Señor. Y el Señor, conmovido por la fe de estos, libera al paralítico del pecado. Tus pecados te son perdonados, ¿no? Y es absolutamente el mismo desenlace que tiene en Mateo. Los que estaban allí empiezan a pensar mal y es el mismo diálogo, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o que cargue la camilla y camine. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca vimos cosa semejante. Esto es lo que yo les contaba cuando iniciamos esta serie, de que los milagros, la fe, era una condición indispensable que no se separa de ellos, ¿no? Ya sea porque la genera, en este caso, ¿no? Nunca vimos nada semejante, la genera en personas bien predispuestas y con corazón abierto, las profundiza en aquellos que tienen una fe incipiente, pero que después de verlo actuar, después de experimentar una sanación, terminan creyendo de una manera absoluta, o deja muy en claro los que no quieren tener ningún tipo de creencia en él, ni una creencia verdadera, como el Hijo de Dios, como este Mesías esperado. Esto es lo que pasa a través de los milagros. Estas tres situaciones son las que quedan muy claras cuando uno medita y uno reflexiona sobre la actitud de Jesús, del doliente y de los que están como testigos alrededor de él. Pero bueno, ¿qué tiene que ver este evangelio con nosotros? Bueno, primero, esta esencia de que el Señor no solo nos quiere curar en la dolencia puntual, en una parálisis, en una lepra, como veíamos, en la fiebre, sino que quiere ir más allá, quiere abarcar la totalidad de nuestra vida y liberarnos, porque el tema central es que cuando a nosotros nos domina el pecado, nos quita, como les decía hace un ratito, esta capacidad de vivir plenamente. Cuando vivimos plenamente, no solo es un bien para nosotros, porque podemos gozar de esa presencia de Dios a través de esa gracia recibida, vivida y acrecentada, sino también le hacemos la vida más plena a los que nos rodean, porque eso lo contagiamos. En cambio, el pecado por lo general nos deja como veíamos con el endemoniado, ¿no? O medio muertos, yacientes, completamente inmóviles, completamente sintiéndonos casi hasta inservibles. A mí me gusta un tema que lo expresa en todos los evangelios, inclusive en el de Juan también, en el momento que el Señor invita al paralítico a ponerse de pie. Yo te lo mando, levántate, ponte de pie.
El ponte de pie, dice el padre Pronsato en uno de sus libros relativos a este evangelio. Este de ponerse de pie es el presente hoy. Abandoná la postración. Ponete de pie. Cambia de posición. Ese cambio de posición ya me está hablando de un cambio interior. Ahora bien, a mí me llamó la atención por qué no dice levántate y salí, anda para allá, caminá, corre, vete a tu casa. Dice algo en el medio. Toma tu camilla. Esto de asumir la camilla como la historia que me tuvo apoltronada, la historia que me tuvo tirada, que me tuvo paralizada, casi inerte. Eso hay que llevarla, hay que cargarla, hay que asumirla. El Papa Francisco en Patris Corde habla de la acogida que José hace a la historia de su vida. José acoge su vida, la abraza con ternura, dice el Papa, la abraza amorosamente. Una vida que a lo mejor vino dada no de la manera que se esperaba, no de la manera que se planeó, ni de la forma que se soñó. Una vida trastocada por la presencia de Dios que nos va mostrando al revelarse y al revelarnos el plan que tiene para cada uno. ¿Qué hace José? La asume, la acoge, la abraza, la acepta, la forma parte de su vida. Y por eso me llama la atención este evangelio, es que puede, después de tomar la camilla, seguir adelante con su vida. Nosotros no podemos seguir una vida plena si no asumimos nuestra historia, si no abrazamos nuestra historia, si no aceptamos quiénes somos, de dónde venimos, lo que padecemos. El padre Pronsato habla que el presente está en levantarnos. El pasado está simbolizado en la camilla, que lo abrazamos con ternura y con amor y con agradecimiento, porque es lo que hace que sea quien soy hoy. Y el futuro es el empezar a caminar como una criatura nueva, liberada del pecado, levantada de la postración, lista y dispuesta a volver a casa, a ese encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás. Así es como se desarrollan en los tres sinópticos esencialmente este episodio y nos invita a que lo meditemos y lo recemos desde ese lugar, ¿no? A mí me encanta en una lectio divina muchas veces pensar quién es el de la camilla, cuántas veces soy yo y cuántas veces le pongo rostro y nombre a los que me están cargando, ¿no? De una manera con gratitud, dando gracias a Dios por estas 4 personas o 2 o las que sean que están dispuestas a cargarme. En otro momento, otro día, en otra circunstancia, me siento yo llevando a alguien y ahí pidiéndole al Señor que lo reciba, que lo tenga, que le invite también a que pueda salir de esa postración en donde se siente agobiado y en donde se siente completamente tirado, ¿no? Como el que vamos a ver ahora, que es en el capítulo 5 de Juan, que es este enfermo de la piscina de Betesda. Este enfermo de la piscina de Betesda no habla de que sea paralítico, pero bueno, lo que dice Juan claramente es que se encontraba, yacía en ese lugar un hombre que llevaba 38 años enfermo y que el Señor vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le pregunta, ¿quieres sanarte? Y el hombre le contestó,
¿sabes qué pasa? Yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro se ha metido antes. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Aquel día era sábado y se armó otra discusión porque lo sanó en sábado. Pero ahí vamos a dejar el Evangelio que vaya por otro tema. A nosotros nos interesa este encuentro. La diferencia, a los otros paralíticos, ya sea al que bajaron por el techo o al que llevaron al encuentro con Jesús, hubieron otros que lo acercaron a él. Este estaba en un lugar muy cercano al templo, pero fuera del ejido sagrado. ¿Por qué? Porque allí se encontraban todos los tullidos, los ciegos, los cojos, los que tenían alguna dificultad. Y según constaba en la antigua tradición, en la antigua alianza, en el libro de la antigua alianza, puntualmente en el libro de Samuel, tenían prohibición de entrar a Jerusalén, al templo, los que tenían algún tipo de defecto, ¿no? Y en este caso vemos que allí se quedaban, esperando un milagro, haciendo que esa agua en quienes ellos habían depositado la confianza y la fe en el objeto, les transformara su vida. Ahí irrumpe Jesús, ahí irrumpe en la casa de la misericordia, viéndolo e invitándolo a que no confíe en el agua, sino que confíe en su palabra y en su persona. ¿Quieres sanarte? Nos pregunta constantemente eso el Señor a nosotros. ¿Nos queremos sanar? Habría que sincerarse, porque a lo mejor estamos en una situación donde estamos muy cómodos, porque nos victimizamos y los demás se hacen un poco responsables de lo que padecemos. Es bueno que recapacitemos sobre esto. Te invito a que lo hagas. Chau, hasta el próximo encuentro.